Bueno, pues sin mucho más que decir, ¿verdad? Cuitláhuac, esta es la última sesión. No sé cómo quisieras proceder. Hay unos textos súper interesantes para hoy que estaban ahí sugeridos. Em, pues adelante, Cuitláhuac. Tienes tu micrófono. Ajá. Estoy ahí. Primero que nada, pues muchas gracias por acompañar a pensar estos textos. Sé que en algunos momentos hubo muchas lecturas y a lo mejor han sido más o menos extensos. He procurado que no sea ni muy extenso ni tan sintético, pero bueno, a veces es inevitable. Si no, pues de todas formas los pueden revisar después, ¿no? Les recomiendo que los descarguen por si desaparezco la carpeta en unas semanas. Yo creo que como unas 2 semanas voy a quitar la carpeta para que vayan descargando los textos. Pero bueno, me gustaría saber si antes de que yo empiece, alguien tiene comentarios sobre los dos textos. Son dos textos ya más localizados en un panorama que podríamos llamar nacional, aunque creo que no es adecuado, porque el texto de Grusinski, que es sobre realmente la época eh, virreinal, pues realmente no es propiamente como nacional, ¿no? Es otro horizonte histórico, es otra historicidad, es otro etos, otra política, otras identidades de nueva cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor la sesión de hoy tiene menos que ver con teoría queer que propiamente como con estudios pues es que en el castellano no existe como tal esta cosa de gay and lesbian studies, ¿no? Que tiene como tratar de hacer un abarcamiento amplio, ¿no? Ya sea de literatura, de historia, sociología, etcétera. Y pues, insisto en que no es teoría queer porque no por entero el trabajo de Rodrigo Parrini, que es un investigador de la UAM muy reconocido, de quien pueden encontrar mucho de su trabajo por aquí, por allá. Y pues bueno, yo me quiero servir de él para pensar cuestiones contemporáneas y también la manifiesta existencia de epistemes locales, ¿no? O sea, que no se trata solamente como de, de categorías que puedan estar siendo homogéneas o homólogas en diferentes regiones, sino que de alguna forma aquí el contexto histórico, el contexto geográfico, siempre es definitorio, ¿no? Entonces, las lecturas son más o menos dispares, ¿no? Una tiene mucho que ver con un escenario bastante trágico, ¿no? Bueno, con el enjuiciamiento de 124 personas, si no me equivoco, ¿no? En 1646, ¿no? Entonces, creo que sí es 1600, es 1658, perdón. Y, o sea, ya tiene bastante rato de eso, ¿no? Y la otra tiene que ver con un estudio que Parrini realiza, empieza a realizarlo hace cerca de una década, si no me equivoco, creo que en 2009, y lo termina, bueno, publica el libro finalmente en 2018. Sigue siendo un libro muy reciente, pero hablaría mucho más de cómo se construyen una comunidad a partir justo como de la invención de un club, pero no un club en el sentido como de un antro ni de un arrabal, sino justo como de una comunidad deslocalizada, que es el Club Gay Amazonas, en la comunidad de Tenosique, en Tabasco, ¿no? Sí, es Tabasco, si no me equivoco. Sí, en la frontera de México con Guatemala. Entonces, son dos casos muy distintos, pero quiero tratar de hacer énfasis en las distinciones y sobre todo para que podamos ver que justo incluso categorías como gay o como queer no necesariamente funcionan siempre. O sea, también tienen sus límites de operatividad. O sea, finalmente yo sé que este seminario ha sido pues como una especie de seminario express, un curso así de poner apenas las líneas del horizonte de problemas,
pero pues finalmente no tenía otra ambición más que esa, ¿no? O sea, hacer una invitación a pensar estos temas pues en sus múltiples vetas, ¿no? Entonces me gustaría saber si antes de que yo empiece, alguien tiene comentarios sobre cualquiera de los dos textos. ¿Cuáles fueron sus impresiones, Lina? Es que yo desafortunadamente no me los pude leer completos. Es que fue muy poco tiempo, entonces, pero sí leí más o menos de qué se trataba, pero no. Mi problema fue que avisaron muy a última hora, entonces no me podía leer 100 y tantas páginas y después las 50 y tanto en un día y medio, porque tengo otras cosas que hacer, así que lo lamento enormemente porque me habría gustado haberlo leído para poder estar bien preparada para la conversación de hoy. No te preocupes, justo fue un poco yo creo que de desorganización y también me disculpo yo porque apenas se me murió a Mario, creo que hasta el lunes, ¿verdad? Sí, discúlpenme. Sí, Entonces, entonces no podía. sí, no, pues, disculpen. Alguien que le haya echado el ojo, aunque sea superficial a uno, ¿no? Bueno, si no, comienzo. Voy a buscar una presentación para los dos. Voy a empezar con el de Grusinski, ¿no? Que es justo este texto sobre, se llama La ceniza de las mariposas, ¿no? Si no me equivoco. Pero quiero comenzar con una carta que envía eh, el, bueno, Juan Manuel de Sotomayor, si no me equivoco, es pues un alto cargo del gobierno virreinal, ¿no? En México, aparte, más que sí hubo una colonia, pero hubo un virreinato, lo cual hace que las cosas sean más complicadas que en otros lugares, ¿no? Porque no es necesariamente solo una colonia, sino que hay como una especie de subordinación. Pero bueno, quiero leer la carta porque creo que es importante, ¿no? Dice carta del alcalde mayor, es el alcalde mayor, al rey Felipe IV, ¿no? 16 de noviembre de 1658. Dice, señor, desde que vine a esta ciudad a servir la plaza de alcalde del crimen, que a 12 años he tenido noticias de que el pecado nefando tiene muy contaminadas estas provincias, y aunque por lo que toca a mi oficio he procurado atacarle con la prueba de estas causas, viene más por la providencia de Dios que por la diligencia del juez, no se ha podido conseguir hasta que en 27 de septiembre se me dio noticia que una mujer había visto cometer este pecado a unos hombres en el campo. Examiné la mujer y hice otras diligencias con que aprendí 19 reos cómplices. O sea que básicamente capturaron a 19, ¿no? Y se puse la causa en estado con todos, por mí solo con comisión que tuve para ello de la Real Sala. Y visitándose se hallaron convictos y confiesos 15 reos, y en los 14 se ejecutó la pena de fuego, y el que quedó fue condenado en pena extraordinaria, y con los demás que fueron a decir hasta los 19, se abrió el término y se van oyendo en justicia y quedaron presos 9, cada uno con testigo de vista y otros indicios, y otros con 2 y 3 testigos de vista y demás indicios. Y han resultado otros 100 cómplices más que están llamados a edictos y pregones, ninguno con testigo de oídas y todos con testigos de vista, y el que menos tiene un testigo de vista. Y entre los referidos de que se hizo justicia, se halló un indio ladino y de buena razón, el cual era casado, y un día que se halló con su mujer, habiendo tenido con ella el acto carnal de rabia, que no hubiese sido con el hombre con quien comunicaba nefandamente, cogió una vela y pegó fuego a un santo niño Jesús que tenía en un altar junto a su cama, al cual se le quemó la cara y las espaldas, y se le hincharon los brazos y se le llenó el cuerpo de cardenales,
y el fuego hizo los mismos efectos que si hubiera sido en la carne humana, como parece de los testimonios que remito a, a, a BM, y porque cuando Jesucristo nuestro Señor murieron todos los sométicos, como refieren algunos santos. He tenido por feliz pronóstico que cuando nace el príncipe nuestro Señor, que Dios guarde muchos años, haber cogido esta complicidad y comenzando a atacar este cáncer que tan cundido y extendido estaba en estas provincias, pues ha resultado de esta causa que el Tribunal de la Santa Inquisición ha hecho diligencia con los reos de ella, y el ordinario eclesiástico tiene presos otros exentos, y porque hasta esto se había extendido este achaque tan mortal y nefando, porque usted manda por reales leyes que los jueces se desvelen en el castigo, extirpen de él, y por hallarme en la real sala el más antiguo respeto de estar impedido, él que lo es más que yo, de haber actuado esta causa, únicamente me he atrevido a representarlo a usted, que mandara lo que fuese servido. Nuestro Señor guarde la real católica persona de usted, como la cristiandad ha menester México, y noviembre 19 de 1658. Disculpen lo enrevesado, es que estaba justo en castellano antiguo, ¿no? Y aparte me imagino que también tendrá sus errores ortográficos, pero de todas formas es esta la carta como uno de los documentos. Hay muchos más documentos de este juicio, pero el juicio se basa básicamente en esta condena que se hace a más de 120 personas que son juzgadas bajo el pecado nefando, que es una cosa como muy singular, porque finalmente no se habla de sodomía, si se dan cuenta, ¿no? Y el pecado nefando sí está asociado con la sodomía, pero creo que su distinción radica en que tiene que ver justo con la sodomía entre varones. O sea, la sodomía también era pecado cuando era realizada entre hombre y mujer, pero creo que entre varones el pecado nefando pues de alguna forma es una especificidad, ¿no? Y por otro lado, esta tipificación, según Grusinski, que es el investigador de quien es el artículo sobre la ceniza de las mariposas, que hablaría principalmente de los 14 reos quemados, ¿no? En hoguera, y los otros que tuvieron diferentes otros tipos de suplicios, pues finalmente habla de otros procesos epistémicos, ¿no? Lo que hay en juego es una ontología emplazada en la teología, o sea, lo que se está juzgando ahí no son propiamente ciudadanos, tampoco son agentes patológicos, ¿no? Entonces, uno podría pensar que solamente son formas de llamar, de denominar, de construir categorías, pero al final del día, el entramado ontológico decide la epistemología sobre la cual se hacen los juicios, las exclusiones, las construcciones identitarias, pero también sobre donde se decide sobre el destino de la vida y de las muertes de estas personas, ¿no? Entonces, por eso me parece singular como señalarlo aquí, y que tampoco es como que fuera una cosa perpetua, ¿no? O más antigua. Bueno, no tan antigua. Grusinski señala que a partir de que hay una suerte de reforma o de promulgación como de esta ley por parte de los Reyes Católicos en 1497, que es cuando se identifica ya como con mayor fuerza la necesidad de que el pecado nefando fuera castigado con hoguera, ¿no? Porque esto también tendría que ver con una suerte de necesidad de establecer, pues como una especie de pureza de la cristiandad. A lo mejor son muy imprecisos con estos términos
porque justo no es como mi territorio más usual. Pero yo lo quería traer principalmente por esto, ¿no? Dice Grusinski, se estableció una relación causal entre el nacimiento del Salvador y la eliminación física de los sodomitas, que revela claramente la virulencia de la fobia oficial que perseguía este sector. Yo me imagino que esta idea del nacimiento del Salvador se refiere a la instauración de la fe ya en las Américas. Bueno, todavía no eran las Américas, creo, pero en las Indias o en estos nuevos territorios, y que finalmente también tiene que ver ahora sí como con una suerte de repulsión que va acompañada por el mecanismo de la confesión, y finalmente pareciera que lo que quiere principalmente el virrey es tratar de limpiar esta suerte de hábitos y prácticas que son muy comunes para él en las poblaciones indígenas, y que se mezclarían con justo todas estas tendencias pecaminosas de los sodomitas europeos, ¿no? Entonces, aquí me parece muy singular cómo está en juego pues la cuestión de la mezcla de paradigmas y la mezcla de figuras, porque de alguna forma para quienes están observando no serían exactamente el mismo tipo de figuras las que vienen ya sean de España, o los que son castizos, o los que son mestizos, etcétera. Aquí también es muy importante tener en cuenta que es muy fuerte la impronta de la división social a partir de castas, ¿no? Y a partir de razas. Mucho más, o sea, ya sé que a lo mejor es algo que no ha perdido vigencia, y eso creo que también lo vamos a poder ver, aunque sea rápidamente, en el texto de Parrini, pero que finalmente también forman parte de las políticas que operan sobre los destinos de los castigos a los que están sometidos estas figuras, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Y dice por acá, baste señalar aquí que las fantasías de complot y de epidemia se unen en el discurso oficial, esto es lo que señala Grusinski, cada vez que se manifiesta una desviación a nivel de grupo, ya tuviera una base sexual y religiosa, idólatras y judíos, o sea, por ejemplo, yo me imagino que podría tener que ver con ritos, ¿no? A lo mejor de negros donde estaban, o de poblaciones negras o de poblaciones mestizas, donde había una dimensión sexual que se podía identificar como sexual por parte de la mirada pues católica, de la mirada virreinal, y que pues la encontraba problemática, pero igualmente podría pasar a partir de las desviaciones de grupos, a partir, por ejemplo, de comunidades judías, de comunidades étnicas, ¿no? Como fueran los negros o los mulatos, ¿no? Y dice, dicho de otra manera, las autoridades coloniales parecen concebir el fenómeno homosexual, si nos permitimos el anacronismo. Acuérdense que la categoría de homosexual nace hasta 1868, pónganle, ¿no? O sea, hasta la segunda mitad del siglo XIX, la palabra homosexual empieza a tener el uso clínico. Antes eran justo sodomitas, afeminados, maricones, putos, y cada uno de ellos tiene un arraigo distinto. Por ejemplo, de pecado nefando, de alguna forma está emplazada en una dimensión totalmente de políticas religiosas, o sí, de una política religiosa, de una figura religiosa. No es propiamente lo mismo que el maricón, que el afeminado, qué sé yo, o sea, que estarían desprovistos de estos elementos de juicio espiritual o religioso en juego, ¿no? Y dice, dicho de otra manera, las autoridades coloniales parecen concebir el fenómeno homosexual, si nos permitimos este anacronismo, en dos niveles: el del acto individual, considerado como pecaminoso, y el del grupo, al reunirse individuos que lo cometen. O sea, lo que les inquieta, por un lado, sí es que estas figuras o estas personas
cometan el pecado, pero al mismo tiempo que empiecen a hacer congregaciones o que hagan reuniones que de alguna forma pues puedan ser sospechosas, ¿no? Por eso habla Brzezinski de esta fantasía de complot, ¿no? Dice, alguna equivalente en el discurso oficial, dice, cabría, por supuesto, profundizar en el análisis de la posición de las autoridades, las raíces de su argumentación y de sus motivaciones, así como recordar que en la España del siglo XVII, como en los demás países europeos, el pecado nefando era a la vez un atentado contra Dios, es decir, una afrenta contra su gracia, supongo, contra la naturaleza, que de alguna manera también es una extensión de Dios en el sentido de lo creado. No es la naturaleza en el sentido biológico, es la naturaleza en el sentido de la creación, pero también contra el poder establecido. O sea, tenía al menos estas tres distinciones a pesar de que las tres estén vinculadas. Y dice, y se desconoce aún más la actitud y las reacciones de la población novohispana al respecto, ¿no? No es inútil recordar que durante un motín del 8 de junio de 1692, o sea, un poquito después, unos 30 años después, muchos tumultuantes insultaron a los españoles tachándolos de mariquitas, ¿no? Que de alguna forma ya era un insulto que estaba permeando la sociedad desde estos tiempos, ¿no? De hecho, en este texto, aunque creo que no lo incluí en la presentación, Brzezinski dice que se puede rastrear el mote de puto hasta el siglo XVI, ¿no? Por ahí de 1500, ¿no? Incluso creo que hasta 1400, pero esto ya en España. Y que básicamente el puto sería aquel que comete pecados como las putas, ¿no? O sea, de alguna forma también estaría vinculado con una dimensión viciosa, con una dimensión sodomítica y también con el desprecio social que vendría pues, con ello, ¿no? Y dice también esta cosa de que los españoles de porquería, ya vino la flota, andad mariquitas, a los cáxones a comprar cintas y cabelleras, ¿no? Me imagino que pues aquí solamente está haciendo el registro o está rastreando y salvando esta suerte de testimonios que hablarían ya de cómo esta dimensión de violencia está permeando ya el lenguaje, ¿no? Coloquial de estas épocas también, ¿no? Pero, o sea, habla de alguna forma de cómo ya hay un desprecio hacia estas, insisto, con figuras, porque no quiero insistir con lo de homosexuales, porque el anacronismo es muy fuerte. El homosexual es una categoría psiquiátrica y médica de la anatomía, de la fisiología, de la anatomopolítica, podríamos decir, con Foucault. Es la inversión del sexo, la inversión psíquica que haría que uno pues esté como en un registro anómalo respecto de la naturaleza sexual, pero acá realmente no tiene tanto que ver con eso. Es una dimensión mucho más afianzada en los usos y los costumbres. No está en juego una cuestión científica ni una cuestión naturalista en el sentido contemporáneo, ¿no? Biológico, médico, clínico. Dice, ya no estamos en el registro del pecado ni del sacrilegio, en este otro que rescata, ¿no? De los mariquitas, como a los que cuando acusan a los españoles, dice, sino en el del afinamiento del varón, obsesión que no podemos desligar de la afirmación machista. Pero otros insultos circulaban en los medios populares, como el que profirió un mestizo en Veracruz. Si tu amo no es judío o puto, no hay judíos en Veracruz. O sea, de alguna forma es como una forma de decirle que todos los amos en Veracruz son putos, ¿no? Y que los amos básicamente están, pues, en la deriva de la conservación del poder de las castas y de las familias de procedencia española. Dice, se da aquí, otra vez, como lo hacía el discurso oficial, la correlación entre dos minorías excluidas y perseguidas, ¿no? Aquí también está hablando de los judíos como una población perseguida o acosada durante todo este periodo. Dice, sin embargo, como en el caso anterior, se ataca a la persona puto y no al acto sexual que se comete. Dice, ahora bien,
aunque es probable que la sociedad colonial en sus conjuntos haya compartido estas reacciones frente a los putos, no podemos descartar la existencia en la práctica y en la vida cotidiana de márgenes o espacios de tolerancia en los que se expresaban actitudes más matizadas y ambiguas. Pienso, por ejemplo, en la mestiza que sorprendió a los dos hombres en el campo y que pareció demostrar más curiosidad que escándalo, ¿no? Que es uno de los casos que menciona el alcalde en la carta que envía, ¿no? Y dice, en doña Melchora de Estrada, que hospedaba a uno de los inculpados y a sus amantes, o en los dueños de pulquerías que frecuentaban indios vestidos de mujeres. Por otra parte, el abismo que separa el bajo número de las víctimas y la población real de delincuentes invita también a preguntarse sobre el grado de tolerancia o de clandestinidad que rodeaba sus existencias. Resulta necesario distinguir entre una posición oficial e inflexible, según los términos de Foucault, condena de la sodomía y el pecado nefando de la manera que la magia y la herejía en el mismo contexto de profanación religiosa, y una sensibilidad y una actitud concretas de desprecio y escándalo, pero que a veces pueden ser tolerantes y hasta cómplices. O sea, sería más o menos como una suerte de estado mixto o complicado o complejo respecto de la recepción social común y vulgar en el sentido pues como de lo más usual, que en algunos casos sí se veía pues como algo negativo por cuestiones como de herejía, en otros casos sí se pensaba como de un desprecio social por los roles o no que pudieran cumplir respecto de lo que se esperaría de ellos para sus familias, para sus esposas, para sus trabajos, etcétera. Pero por otro lado también había una suerte de cobijo y de complicidad, principalmente en este ámbito de los lugares de fiesta, ¿no? O sea, en los cuales incluso era muy común, mucho más de lo que se cree, que en las pulquerías hubiera indios vestidos de mujeres, pero también mestizos y castizos, ¿no? Y que eran como espacios de tolerancia frente a los cuales la mayoría de la población estaba al día y no es necesariamente que estuvieran bien con ello, pero había un rango amplio de tolerancia en ello. O sea, cuando menos de no una persecución continua. Y eso me hace pensar, por ejemplo, que probablemente este tipo de cosas, casi todo de lo que está hablando Gruzinski en este caso, corresponde al territorio que abarca el Valle de México, bueno, la Cuenca de México, pero también llegaría hasta cerca de la población, bueno, de poblados que estarían hacia Puebla y Morelos, ¿no? Que de hecho es justo en estos territorios donde se encuentran como la escena, o más o menos se encuentra, se halla el acontecimiento, se descubre cuando están varios de ellos que empiezan a hacerse los encierros, evidentemente con interrogatorios muy seguramente llenos de tortura, a partir de los cuales pudieron ir identificando pues dónde estaban localizados las diferentes personas que participaban de estas prácticas de pecado nefando, ¿no? Y de hecho, en los estudios que encuentra Gruzinski hay bastantes datos y eso me parece realmente muy importante, ¿no? De hecho, en lo que encuentra son los propios registros reales del caso, son los registros judiciales, o bueno, inquisicionales, inquisitoriales, ya no sé si estoy inventando palabra, pero sí se entiende a lo que me refiero, ¿no? Dice, de los 123 sujetos, 33 eran indios, 29 mestizos, 10 negros, 19 mulatos, un castizo, 2 moriscos, un portugués y 28 españoles, ¿no? Y acá también habla incluso de cuáles son sus lugares de orígenes, ¿no? De cada uno de los tipos, ¿no?
O sea, de los indios, 26 son de México, 20, de los mestizos, 21 también de México, 8 negros, 14 mulatos, el castizo y el morisco también, y hay 2 españoles que son de México. 15 de los españoles son de Puebla, 5 mulatos, 5 negros, 5 mestizos y 6 indios. De Acapulco hay un español, de Cholula hay un indio, y bueno, y de Atlixco, que es más o menos por ahí por Iztacalco, yo creo, hay un mestizo, ¿no? Pero incluso también dice que se pueden identificar cuáles son las actividades y oficios de los cuales vienen, ¿no? Están relacionados con la confección, son sastres, guanteros, tejedores, coleteros y zapateros, con 21 de estas personas, ¿no? 5 son españoles y 5 son mestizos dedicados a la sastrería. Y pues bueno, finalmente hay una cosa aquí que señala también Gruzinski, ¿no? Dice esta cosa, citando la carta que envía, dice, no está en la causa hombre ninguno, no solo de calidad, peri ni de capa negra, sino todos mestizos, indios, mulatos, negros y toda la inmundicia de este reino y ciudades. O sea, en el reporte que hace el alcalde, el virrey está equivocado o miente. Y es probable que mienta principalmente por tratar de construir pues esta persecución o de justificar la ya persecución hacia grupos étnicos, hacia grupos religiosos o en este caso hacia grupos disidentes, ¿no? Dice, vale la pena destacar la facilidad con la que su pluma añadía a la condena del pecado el prejuicio social y racial. Y pues bueno, ya sabemos que dice acá que la realidad era distinta. Y dice, si consideramos que la lista de los inculpados corresponde a una cadena de denuncias y por consiguiente a un conjunto de individuos que tuvieran alguna relación entre sí, podríamos sugerir que el pecado nefando trasciende las barreras sociales y étnicas. Es decir, que en los lugares donde se encontraban, de alguna forma había un flujo y una convivencia de diferentes raigambres étnicas, de diferentes raigambres castizas y de castas, bueno, y de diferentes raigambres de actividades laborales y también de poder económico en lo social. Y acá de hecho menciona como algunas de las más características de las personas que estuvieron en estos juicios, ¿no? Dice, vestidos de mujer, dicho con otro término, los travestistas son por lo menos 8. Juan de la Vega, mulato, con el apodo de Cotita, Miguel Jerónimo, mestizo, llamado La Sangarriana, Juan Correa, mestizo, con el apodo de La Estampa, Alonso, mestizo, La Conchita, Bernabé, un sastre español, La Luna, Sebastián Pérez, español, Las Rosas, Martín, indio, con el apodo de La Martina de los Cielos, y un negro llamado La Morosa, ¿no? Y dice finalmente, el dicho de Juan de la Vega era mulato afeminado, le llamaba Cotita, es parte de los archivos que encuentra Gruzinski, dice que es lo mismo que Mariquita. Y el dicho mulato se quebraba de cintura y traía atado en la frente de ordinario un pañito melindre que usaban las mujeres y en las aberturas de las mangas del jubón blanco que traía puesto, traía muchas cintas pendientes y se sentaba en el suelo en un estrado como mujer y hacía tortillas y lavaba y guisaba. O sea, de alguna forma podemos ver que había al menos sí ciertos lugares, ciertos ámbitos y cierta permisividad para lo que ahora podríamos denominar como prácticas travestistas, aunque seguramente perdemos de vista las cuestiones más importantes por la distancia histórica entre los sucesos y el tiempo que somos actualmente, ¿no? Y pues bueno, también habla de en qué medida había principalmente por parte de las personas blancas, ¿no? De los españoles, que eran principalmente estudiantes y criados que servían en los colegios poblanos y que eran espacios masculinos y monosexuales y que según esto pues favorecía
a la práctica del pecado nefando, ¿no? O sea, el lugar de los seminarios y de los monasterios, me imagino. Dice, es necesario recordar que en las sociedades preindustriales no era fácil que el individuo escapara a la promiscuidad de la vida cotidiana, disimulando sus actos a la mirada de sus familiares y de sus vecinos, manteniendo relaciones que se inscribían fuera de los lazos ordinarios de la alianza, de la amistad o del trabajo. Eso está interesantísimo, porque aquí lo que está diciendo Gruzinski es que probablemente en toda la época preindustrial, o sea, toda la época virreinal o de la colonia, yo me imagino que en otros lados, pero al menos en México, había una mayor permisividad y una mayor posibilidad de interacción sexual entre personas sin que esto tuviera que pasar por alianzas, era cuestiones de la ocasión, ¿no? O sea, de ciertos códigos de miradas, de ciertos códigos de seducción, de ciertos espacios destinados para el encuentro fortuito, sin que esto implicara que se conocieran. Y no está hablando únicamente de hombres, está hablando de hombres y de mujeres. Dice, tampoco era fácil que un soltero pudiera materialmente sobrevivir sin la ayuda de una mujer, ya fuera su criada, esposa o esclava, por lo que suponemos que la mayoría de los inculpados, lejos de integrar categorías o grupos definidos, llevaban una doble vida, improvisando según la ocasión su modo de placer, ¿no? Y dice, preferimos insistir sobre la plasticidad de las conductas impuestas por la clandestinidad, el peligro constante y la necesaria discreción. Fuera de los llamativos travestistas, los demás se hunden en la más anónima, desapercibidos e ignorados. Ahora bien, llevar una doble vida era cosa tan arriesgada como ardua. La relación con la mujer podía a veces ser muy mal vivida, ¿no? Y ya el testimonio de Miguel de Urbina, que es uno de los enjuiciados que tiene pues un problema muy serio con su mujer porque pues ya no tienen una relación conyugal y de hecho todo indica que él empieza a pensar que la relación conyugal con su mujer es algo que se puede equiparar también a como a la infidelidad, ¿no? Con una persona, pero también pues está en juego la cuestión de la herejía. También aquí hay una cosa muy importante para este estudio y lo que va a decir Gruzinski es que si hubo tantos casos en estas acusaciones, es principalmente porque no había un vínculo afectivo. Casi todo estaba mediado a partir de una mera interacción sexual rápida, pues normalmente en escenarios pues como furtivos, y eso no permitía que hubiera una cohesión ni de amistad ni de amoríos en la mayoría de los casos, y eso fue crucial al momento en el que empezaron los interrogatorios y pues las torturas. O sea, si no tienes ningún tipo de vínculo afectivo, a veces ni siquiera sabían sus nombres, era muy fácil señalar dónde vivía, dónde se encontraban, cómo se contactaban, sin que hubiera realmente como el peligro de estar denunciando a tus amigos, ¿no? Eso lo dejo un poquito ahí con el caso de Gruzinski, porque si no, no me va a dar tiempo de ver para nada el de Parrini. Y lo abordo rapidísimo, que sea, bueno, a ver qué tan rápido, porque también está elaborado y complicado, ¿no? Sí lo ven, ¿verdad? Este otro. Sí, sí ven la otra presentación. Sí, sí se ve. Súper. Bien. Pues yo no quiero, aparte, este me puede ir un poquito más rápido porque como es un estudio mucho más reciente y de hecho se ha estado presentando pues por aquí, por allá en los últimos años, y por otro lado tampoco quiero pues sustituir el trabajo de Rodrigo Parrini, que al final del día siga siendo pues su investigador, no quiero hablar por él y no quiero simplemente servirme de una manera como aprovechada de su investigación, pero me parece muy útil. En ese sentido la quiero pues como agradecer con esta utilización, ¿no?
Parrini, y justo es difícil porque es una perspectiva antropológica, en la cual finalmente no es solamente una construcción de un aparato teórico, ni de una mera descripción etnográfica de cómo te metes a una comunidad para volverlos objetos de estudio, sino que en estas nuevas perspectivas de la antropología y de la práctica etnográfica, pues uno ya forma parte de alguna forma como agente y como participante, no solamente desde una exterioridad. Y por otro lado está la pretensión de cuidar éticamente que la información que puedan dar justo los informantes, pues sea adecuada también a sus regímenes de valores, a sus regímenes de creencias y sobre todo respetar, no cosificarlos, no volverlos una dimensión exótica y no volverlos pues algo que pueda ser como un mero ejercicio de, no sé, de exhibición, ¿no? Que son justo las cosas que pasaron en la antropología y en la etnografía a lo largo de todo el siglo XIX y por lo menos en casi toda la primera mitad del siglo XX, hasta que no empiezan a hacer como estudios críticos o respuestas críticas a las prácticas antropológicas, ¿no? Y pues bien, la antropología a la que se introduce Parrini es una antropología del deseo, ¿no? Que trataría de señalar en ese sentido, tratando también de poner en suspenso buena parte de las categorías de, de la tradición de género clásico, bueno, no clásica, sino más típica, ¿no? De pensar en gays, lesbianas, homosexuales, etcétera. Tratar de ponerlas en suspenso y ver realmente cuáles son las que están operando, cómo operan, cuáles son sus distinciones respecto de las otras en esta localidad en específico y en esta comunidad que es la del Club Gay Amazonas, ¿no? En este espacio de Tenosique, ¿no? Entonces, pues bien, le llama desiografías porque lo que pretende es encontrar en esta exploración, pues, el deseo que lo vincula con esa comunidad, ¿no? Que de alguna forma atravesaría también su persona, pero también su convivencia con esta comunidad por cerca de una década. Y la cuestión de la grafía, de nueva cuenta, una herencia pues marcada por Derrida, de que finalmente el grafo es aquello que queda inscrito, o sea, y en ese sentido lo que está tratando de, me da un poco de cosa tratar de hablar por él, porque pues, al final del día a lo mejor él mismo puede decir, yo no quería hacer eso, yo no quería decir eso, ¿no? Pero parte de lo que dice en su texto es que quiera hacer un registro o un mapa de los deseos que están inscritos en esta comunidad en concreto, ¿no? O sea, es una especie de paisajística, es una especie de testimonio, pero donde él no está en la exterioridad, sino que él de alguna forma está entrando y saliendo porque pues está, encuentra amigos allí y está acogido por esta comunidad, ¿no? Él habla de este club gay Amazonas que se funda principalmente como en los linderos de finales de los 80 y de principios de los 90 y habla de un club muy singular, porque es un club que no está propiciado por una institución como de una organización civil, ni por un partido político, ni tampoco por entero por el ámbito mercantil, ¿no? Por lo que podrían ser las escenas de bares o las escenas de cantinas para personas diversas, sino que en realidad de encontrarse en diferentes lugares y a partir también de la falta de servicios y de atención en el ámbito de salud y en el ámbito penal, porque hay un penal cerca de Tenosique y donde se agudiza la pandemia del VIH justo en esta época, es que se deciden organizar zonas involucradas
para construir esta idea del Club Gay Amazonas. Y es un club gay que no tiene una sede. O sea, saben quiénes son sus miembros, ¿no? Porque de alguna forma son los que van a las juntas, son los que deciden organizarse, pero a veces se juntan en algún lado, a veces se juntan en algún otro, a veces organizan eventos por aquí o por allá, pero es muy crucial lo que señala en esta primera parte del libro Parrini, porque si bien habría una fuerte cohesión a partir de la diferencia de las prácticas sexuales, no solamente sería como el único dispositivo que se jugaría, en este caso, en los deseos que construyen la comunidad, sino que el deseo de construir la comunidad, de alguna forma, incluso pasa por encima de lo que hay en común, de cómo ejercer la sexualidad, ¿no? Que por otro lado, pues, se suele pensar la sexualidad como esta dimensión universalista, como del orden de los instintos, como del orden de la reproducción, pero finalmente no solamente es eso, también tiene que ver con una constitución ética, o sea, del habitar, respecto pues de nuestra relación con los otros y con el placer, ¿no? Y con el hecho de que pues somos seres que buscan el placer también, y ese placer también se encuentra en el erotismo, es decir, en un vínculo con los otros, pero que puede estar ahí determinado por ciertas formas sociales, pensándolo cerca de Bataille, ya sea de lo permitido y de aquello que está prohibido, porque eso implicaría instaurar los límites de la transgresión, porque finalmente el erotismo sería algo que no puede estar como totalmente aferrado al orden del trabajo y de lo cotidiano, sino que estaría vinculado con la transgresión de lo cotidiano y que estaría cercano al tiempo de la fiesta, al tiempo de lo sagrado y a otras cuestiones, ¿no? Entonces, no solamente sexualidad, también es erotismo, y para Parrini también sería pues una producción social de un imaginario de convivencia, en el cual evidentemente se juegan también cuestiones sobre el tipo de divertimentos que tienen, el tipo de música que escuchan, el tipo de lugares donde se encuentran para bailar, para beber, para, para defender los derechos o para intervenir o para hacer solicitudes políticas, pero igualmente pues qué sé yo, ¿no? Para el deseo mismo de construir lo comunitario. Entonces, por eso el libro se llama Deseografía, porque sería una especie de registro gráfico de lo que es la escritura viviente de esos deseos, ¿no? Y habla de particulares de Tenosique, ejemplo ahora porque si no siempre explayo de más. Ahí no me deja verlo. Son las 8, ¿verdad? Sí, voy a ver si me da tiempo. Bueno, finalmente en Tenosique es una localidad muy singular porque es una localidad que está muy cercana a la frontera con Guatemala, y eso implica pues que hay un tránsito constante de migrantes que también se encuentran usualmente en estos ámbitos, ¿no? O sea, de las cantinas, pero también las reuniones o de los eventos que programa el Club Gay Amazonas. Pero una de las cosas más fuertes es su incidencia en la lucha por los derechos de reproducción, más bien de cuidado sexual, que tendrían que ver principalmente con la promoción del uso del condón, con campañas preventivas, pero también campañas pues, de asistencia médica para personas infectadas, y al mismo tiempo para que todo esto llegue incluso a los ámbitos carcelarios, porque evidentemente en las cárceles, y al menos en esta, que está en Tenosique, hay una fuerte actividad sexual entre hombres, ¿no? A pesar de que no todos se identifiquen como homosexuales o como gays o como maricas o como putos o como como bisexuales. De todas formas, hay una interacción sexual muy fuerte
que hace que sea una comunidad particularmente vulnerable para el contagio del VIH en estos entonces. Entonces, es una cuestión como muy, muy compleja y enrevesada, porque pasa por un ámbito de lo íntimo, de la interacción erótica, de la interacción sexual, pero al final del día también tiene un impacto muy fuerte en una localidad rural, por un lado, de frontera, y además ante las condiciones, pues, tan complicadas como las que puede haber en las cárceles, ¿no? Entonces, eh, lo que está diciendo y lo que está tratando de pensar todo este complejo estudio que arma Parrini es cómo se distribuye y cómo se articula el deseo de lo social que vincula todos estos elementos, ¿no? Porque a pesar de la comunidad más o menos, estoy pensando ya en la exterior, ¿no? La de la localidad, la de los pobladores, pues son más o menos abiertos porque ya ubican este club, pues finalmente también sigue habiendo cierta resistencia, sigue habiendo también eh, cierto recelo, principalmente por parte de las mujeres, ¿no? Porque dicen que esta apertura y esta permisividad es una especie de propaganda para que sus esposos vayan y tengan prácticas homosexuales, ¿no? Pero también en medio de todas estas cosas, Parrini da cuenta de diferentes testimonios, ¿no? Y habla entre algunos de ellos de figuras más ancianas, de hecho, no me acuerdo el caso, debe de estar ya por aquí. Perdón que vaya medio rápido, a lo mejor después lo pueden revisar con pausa en el YouTube, pero hablaría de cómo, no encontré el nombre del informante del cual habla, creo que se llama don Juan, algo así. No, olvídense el nombre porque seguramente se lo estoy cambiando y no quiero ser irrespetuoso, pero es alguien que señala cómo antes de la emergencia de este club, eh, es alguien que se identifica a sí mismo como puto, como marica, y que de hecho no se encuentra como bien cómodo con la palabra gay, porque para él un gay es justo esta figura que tiene activismo político, que tiene un amaneramiento, que tiene una visibilidad de su identidad ante la sociedad y trata de defender esa visibilidad. Y para él lo puto antes era simplemente un ámbito del placer, pero donde se sostenía pues todo un imaginario viril que era parte del elemento erotizante entre las diferentes personas que se encontraban en estas dinámicas. Entonces, para él habría un cisma a partir de los años 90 en el que empiezan a aparecer el movimiento gay y sería un movimiento que sería paradójico porque empieza a desplazar a estas figuras como anteriores que son masculinas, que huyeron de sus casas. En este caso, si no me equivoco, la figura de la que, bueno, la persona de la que habla Parrini es alguien que viene de Veracruz, huye justo de su comunidad para poder tener una vida sexual pues como más abierta, pero sin identificarse con el afeminamiento y sin identificarse con proyectos políticos de comunidades o de identidades. Entonces para él justo está esta cosa de antes no éramos gays, ¿no? Éramos putos. Y los gays tienen esta cosa de querer construir una visibilidad, pero de hacer al mismo tiempo un ámbito totalmente afeminado, un ámbito político, le quitan el carácter como oculto, el carácter prohibido, el carácter transgresor a las prácticas sexuales, y pues es parte de los escenarios que está pensando Parrini. Y Parrini habla justo ahí de la ambigüedad de lo gay, ¿no? Que por un lado funda comunidades, funda políticas, funda identidades y hace una injerencia en la comunidad, pero al mismo tiempo adopta cada vez más como ciertos códigos, ¿no? Como de clichés de reproducción
pues, de modos de comportarse, de modos de vestirse, que suelen ser como muy tributarios, principalmente de la cultura pop y principalmente del imaginario cultural, ya sea de Televisa o ya sea de Gringolandia y Hollywood, ¿no? Entonces, es una figura como complicada también. De hecho, no es una figura que sea negativa. Tiene como estos diferentes polos. Y pues bueno, yo creo que hay muchas más cosas en lo que está tratando de pensar Parrini por allí, ¿no? Y yo simplemente como que quería traer estas en cuenta, ¿no? Porque finalmente en estas locaciones se deja ver que una idea universalista o regionalista incluso tiene que ser pensada a un nivel mucho más micro, porque no funciona igual que en todos lados. Y pues bueno, muchas gracias. Perdonen por la extensión. ¿Quién quiere comentar algo? Aprovechando que ya es la última sesión. ¿Qué piensan? Ah, Ana. Cuitláhuac, yo quiero preguntarte, ayer o antier vi un artículo en Facebook, en una revista que se llama México Desconocido, y ahí decía que los mushes eran yo entendí que eran una comunidad gay, pero que era muy valorada por su colectividad. Entonces, me llamó la atención porque no había oído que una comunidad gay fuera valorada por su gente. Y eso se me hace notable. No sé si estoy bien en mi interpretación o tú qué sabes de eso. Yo lo poco que he revisado de ello, porque en realidad eso más que filosofía está más cerca de la antropología, de la etnografía y de la sociología. Y lo que te puedo decir es que lo que yo he visto en libros de estos cortes es que es local, o sea que no se puede generalizar. Hay localidades que tienen una muy buena relación con las comunidades diversas que viven ahí y que con las que conviven, tienen como ciertos, incluso hasta les delegan ciertas actividades para fiestas o para actividades políticas o para actividades sociales, y hay otras que son totalmente reacias. O sea, y creo que ni siquiera podría regionalizarlo. Se suele decir, pero aún así yo creo que es una generalización tosca, que en el norte es mucho más, norte de México, o sea, en el norte del país es mucho más reacio, pero incluso también tiene que ser por ciudades, porque hay ciudades que son mucho más abiertas, como Tijuana. Aún así, no quiero quitar el dedo del renglón de que en México la homofobia, la bifobia, la lesbofobia y la transfobia son el pan de cada día. Pero hay comunidades un poquito más abiertas o sobre todo menos violentas. Y hay algunas que pueden, justo como las de Juchitán, ¿no? Con las mushes, pues tienen una relación muy, muy estrecha desde hace muchas décadas, no sé si siglos, ¿no? Entonces, eh, pues al final del día, de hecho, las mushes tampoco no son gays, no son queers, no son ninguna de estas otras cosas, son mushes. Y es muy importante sostener esa diferencia. O sea, ni siquiera son travestis en el sentido urbano o en otros sentidos distintos, ¿no? Es de hecho como pues una figura propia de las prácticas sociales y culturales del Istmo. Y en el sur del país, en algunos casos, llega a haber cierta apertura, pero yo creo que me hace pensar que sigue siendo muy vigente lo que decía Grusinski, ¿no? Hay esta cosa como de la conjura herética de, ay, te vas a ir al infierno, eres un pecador, etcétera. Al mismo tiempo, hay una suerte de interacción social, porque muchas de estas figuras suelen estar a veces también en trabajo sexual, ¿no? O sea, los condenan, pero están ahí asistiendo a ellos y a ellas
para intereses de comercio sexual. Y por otro lado, en cuestiones de fiesta, pareciera que es donde se es mucho más inclusivo, ¿no? Así como de, pues, yo sé que ahí van, yo sé que ahí se van a divertir, incluso a veces yo voy y me divierto, ¿no? O sea, hay una ambigüedad y hay una contradicción, pero que forma parte de un entramado más complejo. Gracias. No sé si te sirvió, o sea, no sé si pude responder No, sí, sí, gracias. a ti, Ana. Maribel y Lina. Hola, buenas noches a todos, a todas, a todos. Bueno, Ana, nada más yo te recomiendo un documental que sí es viejo, pero que se llama Las intrépidas buscadoras del peligro, que es sobre los mushes. Y bueno, pues es como controvertido también, ¿no? El tema de si sí son valoradas o no, ¿no? Y como el uso que hacen a lo mejor de este grupo de personas, ¿no? Que a veces es como justo como de prostitución, a veces solo es de cuidado a personas adultas, ¿no? Entonces, es un documental que está interesante, bueno, por si te interesa el tema, ¿no? Y ¿Cómo se bueno, llama? de Perdón, otra vez. las auténticas, intrépidas, buscadoras del peligro. Yo creo que se consigue en línea, ¿eh? Y es como de las muchas y es de hace como 10, 15 años. Yo supongo que hay algo más actual, pero me parece que es interesante. Bueno, y bueno, pues en general mira, justo ya lo está poniendo Cuitlagua. Bueno, en general, pues yo quiero agradecerte, Cuitlagua, que la verdad fue un curso súper express, pero muy, muy potente. O sea, creo que como que fueron muchas, como que un recorrido muy amplio, pero al menos a mí que no me había acercado mucho a lo queer, sí me deja como muchas ideas y muchas reflexiones, ¿no? En especial en estos dos textos, en estos dos textos y en los últimos dos textos que revisamos la semana pasada, me parece que son justo como ejemplos de posibilidades, ¿no? De lo queer, de la sexualidad, ¿no? Como de las identidades, de muchas cosas, ¿no? Que a veces como que queremos categorizar, y a mí me pasó, ¿no? Cuando decía, creo que fue la clase pasada que preguntaba a Lina, bueno, o Ana, ¿no? Pero ¿qué es lo queer, no? Y cómo se define, y qué es lo marica, y creo que abre como la posibilidad a pensar que hay muchas expresiones, ¿no? Que lo mushe puede ser algo, en el caso de la semana pasada, que era lo marica, el hombre trans, ¿no? O bueno, trans queer, que en el caso de Preciado me parece que son como expresiones de diversidad, y yo eso lo valoro mucho, ¿no? Como este recorrido que hiciste. Y, o sea, lo que yo me quedaba pensando, pues más bien era como al final cómo se hacen las categorías, ¿no? O sea, como de dónde vienen, quién las nombra, cómo las reproducimos y nosotros nos la apropiamos, ¿no? A mí el texto que no lo leí en su momento, después lo leí, me gustó mucho, fue el de David Córdoba, que me parece sumamente como abarcativo y explicativo, ¿no? Es como que el que resume todo lo que hemos visto. Bueno, no sé si resume, pero me pareció muy, muy, muy interesante ese texto y no lo había comentado porque en su momento no lo leí, después lo leí y dije, ay, este era el texto que a mí me pareció clave. Entonces, bueno, lo último o sea, como que mi pregunta o más bien mi reflexión, pues sí me quedo mucho con como esta idea de cómo nombrar, ¿no? O más bien, desde dónde tendrían que ser nombradas como las diversidades, ¿no? O sea, si como desde esto que tú decías, los mushes no pueden ser catalogados como trans, ¿no? No pueden ser como un poco como perder esta idea de que hay una sola categoría donde tendría que entrar todo, ¿no? Y creo que yo me quedo con esa reflexión sobre lo queer, que es como la posibilidad a otras cosas, ¿no? Que no necesariamente tenemos que nombrar, ¿no? Entonces, pues nada, yo nada, es como una reflexión y te agradezco mucho el curso. Gracias, Maribel. Quiero comentar algo bien rápido con lo que dices. De todas las diferentes figuras que traté de traer al curso, lo que me gusta mucho de todas es que están desmarcadas de su identidad en general, de que sea una imposición que venga de los terrenos de las ciencias de la vida, es decir, medicina y biología. O sea, todas estas, feminismo de la diferencia, movimientos queers, movimientos maricas y estas otras epistemes locales, ¿no?
ninguna de ellas quiere ser definida solamente a partir de un saber de este tipo. Y más bien están politizadas hacia cuestiones sociales, comunitarias, personales, no sé. Y eso me parece fundamental. Lina. Yo quiero de verdad agradecer esto porque me ha ayudado muchísimo. De verdad quiero decir que lamento no haber podido leerme todos los textos, pero por lo menos de lo que leí, tú diste algunas explicaciones que me ayudaron a entender parte de lo que yo había leído, porque no, bueno, primero tengo que decir que tuve que andar con un diccionario al lado, porque hay muchas expresiones que son mexicanas y no son chilenas, entonces yo tengo que buscar un traductor para poder cachar, o sea, qué es lo que significaba, porque yo entendía otra cosa y no podía hacer eso. Una palabra, por ejemplo, pulquería. ¿Qué es eso? Entonces empezar a buscar, ese es un ejemplo, o sea, me costó harto, así que, bueno, hartas palabras nuevas tengo. Eso por un lado. Yo lamento no poder seguir con esto porque de verdad me habría gustado tener como una conversación de los textos, porque yo puedo entender una cosa y la realidad no es así. Otra cosa que quería decir, que dentro de esto como las imágenes que uno tiene, y creo que en algún momento lo mencioné, está también el hecho de la percepción, o sea, cómo uno siente que es o quién siente uno que es. Por ejemplo, hay personas, porque yo tuve alguna experiencia, así como se comentaba acá, con personas privadas de libertad hace muchos años, y entonces con varones. Y entonces muchos de ellos estaban separados. Entonces en un lado estaban los heterosexuales y en otro lado los homosexuales, que eran formas que los tenían separados. Pero dentro de los homosexuales había en muchos que ellos no se consideraban homosexuales. Ellos no eran homosexuales porque ellos penetraban, no eran penetrados, que eran las diferencias, ¿me explico? Y entonces se hablaba de homoerotismo. Yo estoy hablando de hartos años, pero ellos no se consideraban, entonces uno desde afuera, claro, tenía el título, pero no, porque ellos después salían y tenían otro tipo de experiencia. Entonces, esto también sirve porque uno de verdad va, no encasillando, o sea, va ampliando estas miradas y a mí me ha servido mucho, enormemente. Lo otro es que yo no sé cómo va a venir la otra parte del curso, pero de verdad, pucha, lamento no haber podido seguir contigo y haber leído realmente todo este material. Muchas gracias, de verdad, tus palabras. Yo voy a estar en ese curso de estudiante, entonces ahí andaré. No sé nada de teología queer, entonces voy a meterme ahí a aprender. Y justo de lo que comentas, en el estudio de Parrini hay una cosa también muy interesante, de que en Tenosique hay personas que se identifican como bisexuales, pero no son bisexuales porque tengan relaciones con hombres y con mujeres, sino porque su rol sexual puede ser de activo o de pasivo. Y hay algunos que solamente se identifican como homosexuales señalando que solamente son pasivos o solo son afeminados. Entonces, el uso del bisexual allí no es este uso genérico, que es como internacional. Y ahí también se me hace muy interesante ver cómo las palabras circulan en las comunidades vivientes y ahí adquieren su sentido, y no desde la teoría hacia abajo, sino en su vivir cotidiano. Sí, y perdona, aprovecho. En el primer texto que tú mencionaste, o sea, que alcancé yo a leer una parte, explicaba ahí el tema del pecado nefando, y tú mostrabas ahí justamente uno de los textos que yo le di harta vuelta porque no lograba entender exactamente bien, pero hablaba de la autoridad de Dios, de la naturaleza, y entonces más adelante, creo que, no sé si era más adelante o antes, que hablaba y expresaba que nefando era porque iba contra la naturaleza, pero contra la naturaleza en el sentido de no procrear. Sí, 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 justo. ¿Sí o no? Lo leía, ¿viste? Entonces me dio mucho sentido esa diferencia porque tiene que ver con la imagen que se tenía de que había que tener muchos hijos y que para eso era el matrimonio y tenía que ver el rey porque son las tierras, etcétera, etcétera.
Ya, Claro, eso. qué bueno que lo mencionas, qué bueno que Me rescatas. callo, me callo. No, a mí se me pasó por ser sintético y es súper importante, porque ahí justo lo que está en juego es una política de reproducción de fieles. O sea, el acto carnal no debe de estar destinado únicamente al placer y mucho menos a uno que no tenga que ver con reproducción. Y aparte no reproducción biológica, sino reproducción del patrimonio divino, ¿no? Sí, muchas gracias, Lina. ¿Qué más? Yo, si se puede, no sé si había alguien antes. Sí. Bueno, primeramente, doctor, muchas gracias por estas reflexiones que nos hacen ver cómo se puede decir a veces, cómo el trato hacia una persona, a veces la podemos someter y la podemos pues, monstrualizar, ¿no? Por así decir. A mí me impacta mucho y se me ha quedado siempre de Fernando Sabater, Malos y Malditos, y y Adversarios, ¿no? Cómo esas figuras se repiten en la humanidad y en la sociedad y cómo estas circunstancias, en vez de verlas como pues se ve como siempre como un estigma y no es que se tenga que respetar, más bien se violenta, se descarta, y ahí entran como, pues no sé muchas cuestiones, no muchas preguntas, pero pues ya nos ha abierto muchos panoramas. Aquí una pregunta sería, ¿qué ideología o qué filosofía puede sustentar una dignificación ética y política de estas personas? Número dos, ¿qué filosofías pueden atentar contra una división en la sociedad? Porque, bueno, también se ha escuchado de estas cuestiones tipo marxistas también de género, que ahí vienen según algunas circunstancias de ideología de género, en estas cuestiones de pugna ya no de entre las clases, sino entre los sexos, ¿no? Entre los géneros. Y las nuevas circunstancias que están viendo también en la psicología, como esta disforia de género y otras circunstancias más. Y última pregunta sería, pues, ¿qué retos consideras tú, tanto teóricos como prácticos, que podamos ir creando en nuestras comunidades, tanto eclesiales, religiosas, humanas, etcétera? Porque malamente ha sido un sector siempre muy vulnerado y también muy pues estigmatizado. Y la última pregunta, doctor, perdón por hablar tanto, de eso del manifiesto gay del 1987, no sé qué tanto cierto sea, si es cierto, porque yo nomás lo he visto, me lo han dicho, y lo he visto y lo he revisado y solamente salen en páginas de, pues, del Frente Nacional de la Familia, de la Vida, ¿sabe cuántas cosas? Pero no he visto ninguna página que, por así decir, oficial o sustentable de la LGTB o algún otro, que ellos lo sustenten. No sé si usted ha leído ese manifiesto comunista, ¿no? De 1987, que es como todo un proyecto político, un proyecto artístico, un proyecto, todo lo demás, que se llama Vamos a Somos Nuestras. Y se me hace muy interesante, pues, pero lo que yo sí quería preguntarles, yo en las fuentes que he buscado siempre la he encontrado en fuentes católicas o fuentes de la familia. Entonces, no la he encontrado en alguna fuente, por así decir, oficial que pues sustente o diga esto. Pero parece que no, como que prácticamente, haga de cuenta, parece que como que se va realizando, ¿no? Pero tiene todo un sustento, pues, filosófico muy interesante. Ok, muchas gracias. Son muchas preguntas. Voy a tratar de darles una. Empiezo con la de la disforia, que me parece que es la que está un poquito menos vinculada con las otras. Para la otra me parece que hay un arco argumental muy claro. La disforia finalmente es una categoría clínica, ¿no? Que se utiliza tanto en la psiquiatría, principalmente, psicología también, y en la medicina. Y de alguna forma trataría de señalar que la inconformidad que una persona tiene con su no lugar en lo social es un problema de ella, ¿no? O sea, si no te respetan, no te identifican
o no te aceptan como homosexual, como lesbiana, como una persona trans, como una persona intersexual, etcétera, el problema es tuyo, porque tienes un problema de no aceptación de tu naturaleza basada en una diferencia sexual, ¿no? No reconoces que eres o hombre o mujer y san se acabó, ¿no? Entonces, es una política de patologización y que finalmente sigue operando en los diferentes dispositivos de corrección, de ayuda y de estas, ¿cómo se llaman? Como terapias de conversión, que son una cosa muy, muy, muy vigente, que son de hecho cosas que están creciendo y que tenemos que poner mucho el cuidado en cómo operan. Apenas hace poco hubo una ley, pero la ley pasó, o sea, para que no dejen de autorizarse las clínicas de conversión, pero tenía un gran problema porque señalaba que nadie podía entrar en una especie como de proceso de conversión por una fuerza externa. O sea, a nadie lo podían obligar. Pero el principal problema de ello es que hay toda una especie de proceso en el que les hacen creer, o sea, forma parte del adoctrinamiento de que ellos desean su conversión. O sea, y ya ahí ya no es ilegal. O sea, es un hueco en el tipo de ley, pero finalmente es resultado de estas políticas pues de alguna forma de control, de segregación y de medicación, ¿no? Principalmente. Sobre qué filosofías podrían dar pie a una inclusión y a una ética como cada vez más abierta para todas estas diferencias. Yo creo que hay muchas. No creo que haya una sola. Simplemente creo que hay que buscar las propias. Y en ese sentido es una trayectoria, ¿no? O sea, incluso creo que eh, muchas vienen de las academias, muchas vienen de ámbitos comunitarios, muchos vienen de activismos, o sea que realmente no habría una sola. Y yo creo que es fundamental ahí como un proceso de reflexión personal y de habla comunitaria para saber como cuáles son los nichos donde sí puedes encontrar un lugar para que te puedas desarrollar como plenamente y para que puedas vivir plenamente desde tu diferencia, ¿no? Y esta cuestión también me hace pensar en estas cosas sobre los separatismos, ¿no? Es parte del ruido que ha tratado de introducir una serie de políticas de difusión de odio en las cuales la punta de lanza es este grupo como del AGE, ¿no? Que tienen este libro negro de la, ¿cómo se llama? El libro negro del marxismo y la ideología de género, una cosa así se llama, que está lleno de arbitrariedades. Pero el problema no es el libro, el problema es que tienen campañas de financiamiento para incidir principalmente en iglesias evangélicas, en las cuales se cimenta mucho esta idea de que existe la ideología de género, que hay un lobby gay, ¿no? Que es justo parte de un plan mundial, porque en las noches todas las personas diversas nos ponemos de acuerdo sobre cómo controlar el mundo por WhatsApp, ¿no? Y y tenemos una agenda de exterminio de la heterosexualidad, ¿no? Entonces, y que aparte queremos hacernos de todas las empresas, de todos los gobiernos y finalmente hacer de este mundo un mundo satánico gay y capitalista, ¿no? Lo cual, si se dan cuenta, es una ridiculez. Pero por muy ridícula que sea, es muy peligrosa porque va ganando adeptos de manera masiva, principalmente justo por las políticas que hay al respecto en grupos, en los frentes nacionales por la familia de todos lados, ¿no? Que eso sí se parecen mucho sin importar en qué región estén y que finalmente siempre están ahí. Esto lo decía justo una activista muy importante para ello, que es Gloria Careaga, ¿no? Que el principal objetivo de estos grupos es tratar de contener de hecho dice que su principal enemigo no es la diversidad sexual, sino la emancipación de la mujer, pero están vinculados. O
sea, porque finalmente las dos, el feminismo y las diversidades sexuales están cuestionando el patriarcado y su relación con el capitalismo. O sea, y eso es algo que está atravesándolos a los dos de una manera muy fuerte. Entonces, no conozco este manifiesto. O sea, yo imagino que ellos se lo han de haber inventado por lo mismo. Y yo lo que conozco son justo todas estas otras derivas, ¿no? Como se habrán dado cuenta en el curso, ni siquiera es que haya una organización ni local ni global. O sea, los feminismos de la diferencia empezaron en Francia, pero tenían un eco en Inglaterra y en Estados Unidos, y muy pocas veces tenían la oportunidad, ya hasta los años 80 y 90, para poder discutir y ponerse de acuerdo en si estaban hablando de las mismas cosas, qué problemáticas habían visto unas, cuáles habían visto las otras. Y lo mismo pasa con el pensamiento marica, ¿no? Con la teoría queer. No es lo mismo cómo aparece y cómo tiene eco en España, por ejemplo, muy cerca de movimientos anárquicos, pero también muy cerca de las academias, como vimos con Paul Preciado y con Paco Vidarte, o cómo pasa, por ejemplo, en México y América Latina, que muchas veces viene mucho más desde el activismo. Y hay otra cosa también fundamental. Yo creo que no es que estén desorganizados, sino que son muy, muy locales y que en ese sentido las comunidades están hechas por las personas que lo conforman, no por instituciones. Pero sí hubo un movimiento, un evento que más o menos obligó por la urgencia del problema a tomar cartas en el asunto, y fue la epidemia del VIH a finales de los 80 y a principios de los 90, donde pues las poblaciones diversas fueron las encargadas de llevar el estigma social en la visibilización, a pesar de que esto también afectaba mucho a las mujeres, ¿no? A las amas de casa. Y fue una población que se ocultó el impacto del VIH en ellas, porque se suponía que el VIH era el cáncer gay, ¿no? De hecho, así se utilizaba esta cosa. Y yo creo que la muerte de las personas que estaban en estas comunidades, ¿no? El hecho de que Nan Goldin, que es una artista que quería traer, finalmente ya no dio tiempo, a lo mejor en algún momento de la vida puedo hacer algo sobre ello. Ella estaba justo cerca de todas estas comunidades queers, principalmente en Boston en Nueva York. Y hacia finales de los años 80 y principios de los 90, casi todos sus amigos murieron, ¿no? Porque aparte de ser parte de la diversidad sexual, pues formaban parte de grupos de consumo de heroína, donde también había un contagio brutal, ¿no? Entonces, eso también pasó en México, ¿no? Sobre eso también está el taller de documentación visual, donde estaba, ay, siempre se me olvida el nombre. ¿Por qué se me olvida? Bueno, pero no solamente él, sino que había grupos artísticos que estaban acompañando campañas políticas de prevención. O sea, en todos lados, la respuesta a la epidemia de VIH y de SIDA fue por parte de las comunidades organizadas, como el movimiento ACT UP en Estados Unidos. O sea, no vino del gobierno. Ahí fue de alguna forma donde sí se pudo haber un poquito como un cerrar filas, no necesariamente para pelear contra el gobierno, sino para sobrevivir y para exigir la lucha por los derechos a la salud y a la vida. Entonces, creo que eso sí marcó un hito en la historia, en las historias, porque vean que no es una, en las historias de todos estos movimientos. Es lo que podría decir. Y creo que esto es una coartada pues llena de falacias para tratar de reventar las comunidades y la acción política de esas comunidades. No me puedo quedar callada. Es que a propósito del tema del VIH, lo que vino a hacer, entre otras cosas, es a mostrar las prácticas sexuales de las personas. Sí, completamente. Y hay una parte de los movimientos gays que en algún momento, de los movimientos, sí gays en específico, pero también lésbicos, pero de los gays en concreto, en los que había una suerte de vergüenza, sobre todo en los inicios, de las diferentes prácticas sexuales.
O sea, y hubo un momento en el que se trató de señalar que ser gay simplemente era tener una preferencia por gustos, por distintos. Pero esto es algo que explora Monique Wittig en un texto que se llama Pensar el sexo, en el cual dice, el tipo de prácticas sexuales es fundamentalmente también político. Si no discutimos el tipo de sexo que tenemos, vamos a seguir bajo esta lógica principalmente moralina y que trata de borrar el lugar del sexo en nuestras políticas sociales. Sí, muchas gracias, Tina, también por eso. Hay que hacer la segunda parte del curso. De la Iglesia Católica. Es la que Bueno, así rapidísimo, ya hablé mucho, pero por ejemplo, a mí me tocó, como se dice, aquí en la casa que fundamos, tenemos enfermos de VIH y SIDA. A la madre fundadora le tocó todas estas cuestiones difíciles de esta estigmatización, y realmente a veces los llegaban y los tiraban y como que culpabilizaban a estos sectores, ¿no? De pues homosexuales y de gays y todo tipo de cosas, como si fuera solamente, bueno, pues gracias a Dios la ciencia pues ya nos ha dado como estas luces, pero sí, muchas gracias, le agradezco. Sí, hay que hacer, como dice Lina, la segunda parte, ¿no? Sí, el juicio y el estigma pues son muy fuertes y su incidencia es brutal, o sea, incide de una manera muy dura, principalmente en la tasa de suicidios de personas diversas. Eso es una cosa durísima, o sea, al final del día las campañas de odio no solamente tienen víctimas por asesinatos, mutilaciones, agresiones, también tienen víctimas por parte de la producción de estos discursos que evitan que las personas puedan entrar en procesos de aceptación. Y respecto de las comunidades eclesiales, ¿cómo podrían trabajar esto? Yo creo que no hay plan hecho, se tienen que organizar y tienen que ver qué es lo que les interesa. O sea, la comunidad ahí es la que tiene que decir, oigan, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Y hablarlos con franqueza, y a partir de ahí va a salir pues lo que tenga que salir en este caso, porque no hay fórmulas. Oye, Cuitláhuac, ahí no sé si vale la pena volver justo frente a estos discursos, creencias, dogmas, narrativas, epistemes de cómo prácticas de divisorias, diría Foucault, todo esto que se construye alrededor de estas otredades. Sí vale la pena, yo creo, regresar a la cuestión ética, ¿no? O sea, creo que una cosa muy importante que hemos visto también en otros cursos, no solo en este, con otras, digamos, diversidades culturales, religiosas, etcétera, etcétera, es como construir también una ética no totalizante, o sea, no morales totalizantes, sino éticas del otro, pero que nos incluye también como parte como responsables y como parte de esa diversidad donde las categorías, como decía un poco Maribel, cuando se fijan, generan muchos problemas, ¿no? Cuando se fijan y cuando se naturalizan, generan muchísimos problemas, o en este caso, de lo que a lo mejor nos interesaría un poco acá, cuando tienen se les busca fundamentaciones teológicas trascendentes de este tipo, ¿no? Y lo nocivas que pueden ser justamente porque, como tú has recalcado, Cuitláhuac, tienen, o sea, los discursos, las narrativas, todo esto tiene consecuencias reales en la vida de personas reales con exclusiones y situaciones concretas, ¿no? Así, con lo diferenciado que pueden ser los contextos, ¿no? Pero creo que, o sea, por eso una cosa importante de lo que tú nos has presentado es el tema ético. Y el tema ético como con un horizonte de libertad real, decía Paul Preciado, que también a mí me impactó mucho su texto, de libertad real y de justicia real, de reconocimiento real. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo en ello. O sea, y también creo que el título del curso era tramposo, ¿no? Por eso la cosa tenía que tener un subtítulo, porque la teoría queer finalmente es teoría. O sea, claro que tiene, es testimonio
de luchas, es trabajo conceptual. Pero la parte más fundamental es pensar la economía política detrás del sexo y del género y las éticas posibles, ¿no? De disidencia. Para mí es eso lo más importante. O sea, que esto es un cómo se cohabita, un cómo se hacen comunidades. No sé quién quisiera agregar algo más. Bueno, yo nada más creo que se ve como lo importante de este curso, ¿no? Pues esta como necesidad de quizá pensar en una continuación que ya está dada, ¿no? Ya está planteada en teologías queer y que también es bueno, ahora ha surgido, ¿no? Pero bueno, sobre eso también es bueno como decir que hay posturas homofóbicas o de odio en la Iglesia Católica desde su discurso más oficial, ¿no? O sea, esta declaración última que descarta la posibilidad de bendiciones a parejas del mismo sexo, o sea, bueno, incluso ni siquiera es eso, o sea, es reafirmar esta moral sexual que se mencionó acá, ¿no? O sea, solamente entre hombre y mujer que estén casados, ¿no? Todo lo demás que no esté abierto a la vida queda fuera de la posibilidad dentro del discurso teológico. Entonces, es muy fuerte, ¿no? O sea, como darnos cuenta de estas, pues no sé, reducciones que se tienen, o justo lo que decías, ¿no, Dani? La fundamentación teológica de un sistema absoluto, ¿no? Que no da lugar a ninguna diferencia. Entonces, bueno, creo que es como necesario decirlo y hacer algo, ¿no? Sí, yo no sé qué pensar mucho al respecto porque no estoy como tan adentro de estas cuestiones eclesiales o teológicas, ¿no? Por eso lo digo desde una exterioridad. Pero pienso que quizás sería muy útil, sobre todo en estas teologías alternas, en estas teologías políticas, hacer genealogías de los textos pues patrísticos que hablan sobre la sexualidad, no solamente procreativa, sino la sexualidad en su dimensión creativa, en su dimensión vital, en su dimensión erótica y afirmativa de la vida, e incluso a lo mejor en el sentido que tendría en otras formas de pensar el sentido del sexo en una teología cristiana, ¿no? O sea, que no tendría que ser solamente aceptar las de la iglesia dominante y quizás un trabajo principalmente histórico, ¿no? De empezar a revisar dónde se empezaron a hacer estos mandatos, quiénes, qué otras propuestas había y qué otras concepciones de la vida sexual caben en el cristianismo, que no sean solamente estas condenatorias y estas pues restrictivas, ¿no? Si es que cabe, porque si no, pues entonces a lo mejor simplemente es una teoría, una cosa que se tenga que hacer en el presente, una tarea que se tenga que hacer en la teología presente. Insisto, no la vida sexual desde su dimensión biológica, clínica o anatómica, sino la vida sexual en su sentido personal, social y vital. O de plano que decir que eso está borrado cuando sabemos que justo esto genera problemas de hipocresía, de ocultamiento, de, no sé, de cosas mucho más terribles, ¿no? De abuso, O sea, de es poder, una tarea que de se tiene que abuso de tomar en serio, conciencia. porque si no, es un poco el elefante en la sala, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues me parece que es un excelente cierre. Nos llevamos de aquí muchas cosas para pensar, muchas cosas para muchas herramientas críticas también. Pues si alguien no tuviera otro comentario, eh, me parece que estamos todas y todos pensando, ¿no? Un poco en esto, en la tarea que tenemos delante.
Pues nada más agradecer a Cuitláhuac, el gusto siempre. Ahora sí que el placer de compartir. Pues qué buena noticia que vas a estar también en el siguiente curso y nos encantará seguramente a muchos tener como tu mirada también, tus comentarios y intercambiar. Entonces, pues le seguimos por ahí. Muchas gracias a todas y a todos, de verdad. Espero que estén muy bien. Y pues, un abrazo. Gracias, ¿Quieren una foto final Cuitláhuac. antes de que se vayan? Gracias, Cuitláhuac. Sí. Ahí está, a ver, espérenme. Ahí voy, ¿eh? Ahí, Monse, si gustas prender tu cámara para salir en la foto. Lords. Ahí está. Pues muchísimas gracias. Nos vemos mañana en el curso. Gracias. Ay, Muy bien. Hasta empieza luego. mañana. Muchas gracias. Buenas noches.